Blas de Lezo y la heroica defensa de Cartagena de Indias es como vamos a llamar al programa que hoy les vamos a ofrecer. Hemos vivido recientemente cómo después de siglos de silencio se reconocía la figura de Blas de Lezo, un legado de fuerza, resistencia y ejemplo ante la adversidad, y que hoy, como no, nos trae José Antonio Crespo Francés a la memoria. Don José Antonio, como siempre, bienvenido. Muy buenos días, sí, bien hallado, don Javier. Bueno, un placer como siempre saludarle. La primera pregunta yo creo que es obligada, ¿no? Blas de Lezo se hace famoso por la defensa de Cartagena de Indias y lo primero sería saber dónde se encuentra exactamente la ciudad de Cartagena de Indias. Pues muy bien, si observamos el Imperio Español en América, Cartagena de Indias, con el mismo nombre que la ciudad española de la Comunidad de Murcia, estaba en el Virreinato de Nueva Granada, uno de los territorios del Imperio Español en América que hoy forman parte de Colombia. Cartagena era el punto de equilibrio y nexo entre los territorios españoles de ambos subcontinentes, entre el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú, y fue precisamente para reforzar ese nexo el motivo por el que se crea el Virreinato de Nueva Granada, tras el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones, y para reforzar la salida hacia Cuba y a España, por lo tanto, de los productos procedentes del Perú. ¿Y por qué era tan importante Cartagena de Indias, José Antonio? Cartagena era una de las tres patas de la banqueta, por decirlo de alguna manera, que configuraban la defensa del Caribe frente a la piratería. Los otros dos puntos de apoyo eran Cuba y Florida. Las corrientes marinas entran en el Caribe por las Antillas Menores, bañan las costas de las actuales Venezuela y Colombia, pasan por el Golfo de México, a través del canal de Yucatán, entre la península mexicana de ese mismo nombre y Cuba, luego bañan toda la costa floridiana del Golfo y salen por el norte a través del estrecho de Florida entre ese territorio y el de Cuba, siguiendo hacia el norte junto a las Bahamas, ya convertido en la corriente del Golfo en dirección a Europa. Una vez conocida esta corriente por todos, pues bastaba con que los piratas se apostasen a la entrada en las Antillas Menores y en la zona de las Guayanas, y en puntos concretos como por ejemplo Curazao, hoy territorio holandés, Jamaica, tomada por los ingleses, Bluefields en Nicaragua, Belice, lo que es la Honduras británica, Laguna de Términos en el Campeche mexicano, al otro lado de la península de Yucatán, en el Golfo de México, o la isla de Tortuga, al norte de Nueva España, de la Española, a la salida ya justamente para atacar a los convoyes que salían cargados y que salían del Caribe de regreso hacia Europa. Cartagena era la caja fuerte, rodeada de murallas, donde se encontraban las cajas de caudales y desde donde salían hacia Cuba y luego a España tanto minerales como productos de comercio. Cartagena pues, fue muy importante, pues era el punto de llegada de las rutas comerciales de los galeones que iban y venían a España 2 veces al año con mercancías. En Cartagena, como era una ciudad amurallada, pues allí se recogían los productos del Perú y desde allí iban a Cuba en los galeones y luego de regreso a España. Cartagena se puso en ese lugar porque se podía defender muy bien de piratas al estar rodeada completamente de agua. Mar por un lado y por el otro lado, pues zonas de pantanales y también de agua con canales, y aunque no tenía agua, tenía pozos, los conocidos jagüeyes, donde se recogía el agua de lluvia. Y cuéntanos un poco también, José Antonio, si es posible, un poco de la historia de Cartagena de Indias. Pues mira, España pobló relativamente tarde, en comparación con otros lugares americanos, la espaciosa bahía de Cartagena, segura como pocas en toda América. Cartagena de Indias fue desde sus inicios una ciudad clave del Imperio Español. Ello significó convertirse en objetivo militar de las potencias entonces rivales de España, como lo fueron Inglaterra y Francia. Ello nos lleva a la necesaria conclusión de que la fortificación de la plaza era indispensable para poder asegurar al menos la supervivencia o la victoria en caso de incursiones enemigas. Cartagena de Indias nació militarmente y su perfil castrense es, aún a día de hoy, su más generalizada característica. Regimientos fijos, ingenieros militares, artilleros, milicias, marineros, infantería de marina y regimientos de infantería española fueron los habitantes de Cartagena desde su nacimiento, y en la elección de su emplazamiento pesaron de forma decisiva las consideraciones de carácter militar, táctico y estratégico. Cartagena de Indias se encuentra sobre ese nexo físico entre los dos virreinatos, como acabamos de decir, de Nueva España al norte y del Perú al sur, y que por las necesidades estratégicas para cubrir un espacio vacío hizo que justamente se crease el virreinato de Nueva Granada bajo el reinado de Felipe V, a pesar de una dura situación económica. Sería un madrileño olvidado, Pedro de Heredia, quien fundaría lo que hoy es la maravillosa perla del Caribe, nuestra Cartagena de Indias. Allí desembarcó el 14 de enero de 1533 en un poblado indígena deshabitado de la isla de Calamarí
Heredia se percató del principal problema como asentamiento, era la carencia de agua corriente. Manda una expedición hacia el río Grande de la Magdalena en busca de un lugar más apto, buscando algo similar a la Rada de Santa Marta, donde el río Manzanares proveía de agua dulce proveniente de la sierra. Y para complementar las capitulaciones de 1532, pues funda definitivamente Cartagena el 1 de junio de 1533. Esa carencia de manantiales sería suplido por los precarios jagüeyes o pozos donde se acumulaba el agua en las partes bajas, considerando pues las bondades del fondeadero y las ventajas defensivas como el factor fundamental que ofrecía Calamarí en una esquina de la bahía. El territorio estaba habitado por unos pueblos amerindios que fueron conocidos desde el principio, los sinúes o cenúes, y cuyo territorio ancestral estaba constituido por los valles del río Sinú, del río San Jorge y el litoral caribeño en los alrededores del Golfo de Morrosquillo. Heredia los conoció desde el primer momento a los cenúes, pero no se sabe exactamente si conocía la bahía de Cispatá, que estaba un poquito más al sur, en el Golfo de Morrosquillo, donde desemboca el río Sinú y que hay agua dulce, y que quizá hubiese servido también como un buen, a su propósito de fundar una ciudad, porque allí sí que hay abundante agua fresca. Durante casi 300 años, la cartografía cartagenera hará obligada referencia a su puerto, a sus murallas y castillos, y a partir del siglo XVII, los planos detallados de los ingenieros militares españoles tratarían de prevenir la codicia de los enemigos de España. El muelle nuevo, con su tablestacado de madera y sus merlones en piedra para la defensa, ya estaba terminado en 1561, a pesar de que poco antes un brutal incendio había arrasado Cartagena en 1552. José Antonio, ¿y qué nos puedes decir sobre los ataques piratas? Pues la verdad que al ser un sitio tan goloso, pues desde el primer momento la piratería intentó cebarse sobre Cartagena. La amenaza de las potencias coloniales rivales aumentó cuando estas pudieron establecer bases en el Caribe. Inglaterra ocupó San Cristóbal y Nieves en 1624, Saint Kitts y Nevis, llamado actualmente, y Holanda ocupó Curazao en 1634. Las flotas de 1628 sería capturada por el holandés Piet Hein en la batalla de la Vea de Matanzas durante la Guerra de Flandes, y las flotas de 1656 y 1657 fueron capturadas por los ingleses Richard Steiner y Robert Blake durante la Guerra Anglo-Española, y luego la flota de 1702 sería destruida durante la batalla de Rande. Ante este peligro de piratas, los cartageneros tenían un punto de escape, una pequeña aldea hacia el interior llamada Turbaco, una aldea pues era refugio ante los depredadores y que les sirvió de utilidad durante los asaltos piráticos de 1544 y 1560. Como ataques conocidos, pues tenemos el de Jean-François de la Coque del Goberval, Roberto Baal para los españoles en 1544, y luego Martín Coté con Juan de Buen Tiempo, Jean de Botham, en 1560, que saquearon e incendiaron Cartagena. Desde aquellos momentos, Cartagena nunca dejó de vivir bajo la amenaza de enemigas venganzas. En aquel tiempo la ciudad vive totalmente aterrorizada por los piratas, que surcan las costas y aquellos lugares, y suplica a la corona que le dote de unas defensas permanentes. Entonces sería desde 1566 que ya se había iniciado la monumental construcción de un acueducto que trataba de llegar a Turbaco, pero que hubo que abandonarlo en 1589 porque lo más importante era la fortificación, dado que el acoso era continuo. Así que definitivamente el acopio de agua tuvo que hacerse mediante esos aljibes que hemos mencionado antes, que se estaban tanto en los edificios públicos como en las murallas como en las casas privadas. Luego ya en 1568 se llevaría a cabo el ataque de John Hawkins, que fracasa en su intentona de saqueo, y tras los asaltos franceses se comenzarían las construcciones en piedra, levantándose como primera obra de cantería la iglesia, que estaría acabada justamente en 1586 antes del ataque de Drake, que terminaría con el pago de un cuantioso rescate. Tras ese saqueo e incendio de Drake, haría lo mismo ya a finales del 17 el barón de Pointí el 13 de abril de 1697. Ya vemos que los piratas continuamente estuvieron atacando Cartagena, pero sería a partir de los ataques del siglo XVI que comienza a ejecutarse un plan de Estado dirigido y ordenado por Felipe II ante las crecientes amenazas contra los puertos de Indias. Entonces, bueno, pues ahí lo que tenemos que resaltar es el importante trabajo. Hemos de recordar y reconocer esa lista interminable de los mejores ingenieros militares españoles de la época que trabajaron y perfeccionaron bajo unas durísimas condiciones para crear, mejorar y adaptar las fortificaciones de Cartagena, como son pues Bautista Antonelli, Cristóbal de Roda Antonelli, su sobrino, también su hijo Juan Bautista Antonelli, y luego pues la saga de Francisco de Murga, Juan Bautista Maqueguan, Juan Betín, Juan de Somovilla, Ignacio de Sala, Juan de Herrera y Sotomayor, Ricardo de Snau, que defendió junto con Lezo la plaza, Antonio de Arévalo, Francisco Picardo y Luis de Venegas.
¿Cuál era la situación internacional a mitad del siglo XVIII, momento de aquella batalla? Pues primero, a poco antes se había llevado a cabo la Guerra de Sucesión Española, que significó un intento de reparto y desmembración del Imperio Español. Luego todo se reinició cuando en 1738 compareció ante el Parlamento británico en una política y calculadísima intervención el marino mercante Robert Jenkins para exponer lo que le había sucedido, lo que dijo que le había sucedido nada más y nada menos que 7 años antes, en 1731. Aunque el origen de la guerra fue la rivalidad comercial entre las dos potencias, la causa inmediata de la conflagración fue el incidente acaecido cerca de la costa de la Florida cuando el capitán de guardacostas español de la Isabela, Juan León Fandiño, interceptó la fragata mercante Rebeca, que iba al mando del escocés Robert Jenkins, advertido varias veces como contrabandista. Se dice que le hizo cortar una oreja y después de lo cual le liberó con este siguiente mensaje: ve y dile a tu rey que si a lo mismo se atreve, lo mismo le haré. Entonces Jenkins tomó su oreja, se dice, y la guardó en una caja. La cosa es que lo raro es que no la llevó de inmediato y fue a quejarse, sino que la tuvo con él 8 años. Esto ocurrió luego en 1739 cuando se presentó con la caja, con la oreja, ante la Cámara de los Comunes, y eso pues ciertamente sembró cierta duda en los parlamentarios, llegando a albergar incertidumbre sobre si lo que contenía la caja que Jenkins mostraba era realmente una oreja. Incluso se comentaba que la causa de la separación de la oreja del resto de la cabeza fue una riña tabernaria. Luego sería en octubre de 1739 cuando se declara definitivamente la guerra a España, que el rey inglés previamente había mandado ya fuerzas que atacaron por sorpresa antes de la declaración de guerra, lo que se conocerá como la guerra de la oreja de Jenkins, y planea tomar la ciudad donde confluyen las riquezas de los reinos españoles de ultramar, Cartagena de Indias, actual Colombia, de dominar el comercio en el Caribe, y en una operación combinada con las fuerzas del comodoro Anson, que con el navío Centurión y 6 buques más acosaba los asentamientos españoles del Pacífico Sur, aniquilar el imperio español en América. Pero Anson fue perseguido por la escuadra de José Pizarro cuando intentaba pasar al Pacífico. Uno de ellos, el Bagger, se estrelló en las costas de Chile. 2 de las otras naves dieron media vuelta y regresaron a Inglaterra. Y 3 de ellos consiguieron pasar al Pacífico: el Centurión, que es el buque insignia de Anson, el Gloucester y el Trial. Tan solo el Centurión consiguió regresar a Inglaterra tras la fortuna de capturar el galeón Nuestra Señora de Covadonga, por lo cual sería aclamado cuando llegó. Lo capturó cerca del Cabo Espíritu Santo, en Filipinas, el 20 de junio de 1743, y toda la riqueza la consiguió vender en Macao a los traficantes chinos. Uno de esos 6 galeones capturados durante el siglo XVIII, este fue uno de los únicos 6 galeones capturados en todo el siglo XVIII, y tras 2 meses despega el acecho. Hubo un intento de mediación para que no hubiera guerra por parte de Francia, pero coincidía la renovación del contrato de asiento de negros por el cual Inglaterra, de querer renovarlo, que era el que llevaba esclavos a América, habría de pagar una cuantiosa suma. Los ánimos se excitaron y, a pesar de que existía una corriente británica que en absoluto deseaba el conflicto, las actitudes populistas de los comerciantes lanzaron a la gente a la calle y se terminó por declarar la guerra, también denominada por este motivo Guerra del Asiento. Oye, y danos algunos datos biográficos y, si es posible, la secuencia de las heridas recibidas por Blas de Lezo, que sabemos que no fueron pocas, ¿no? No fueron pocas, efectivamente. Pues mira, Blas de Lezo y Olavarrieta nace en la españolísima ciudad de Pasajes, en el País Vasco, un bello pueblo costero de la provincia de Guipúzcoa, y desde muy pequeño quiso ser marino. Nació en 1939 y murió enfermo de peste el 7 de septiembre de 1741, a los pocos meses de salir victorioso frente al asedio inglés de Cartagena. Sería conocido, como todos sabemos, como Patapalo y también como medio hombre, por las muchas heridas sufridas a lo largo de su vida militar. Era el cuarto de 10 hermanos, pertenecía a una familia hidalga con ilustres marinos entre sus antepasados y originaria de la villa dedicada en exclusiva al mar, una ciudad totalmente marinera. Por ello es muy fácil imaginarnos a un Blas de Lezo, a un Blas niño, en sus primeros juegos infantiles, capitaneando alguna barca de su ciudad natal, imaginándose oficial del rey, defendiéndose contra sus enemigos. Pues a través de sus heridas podemos conocer de la situación internacional y conflictos en los que tuvo que ver España en aquel momento. En 1704, en plena guerra de sucesión y siendo prácticamente un niño, participa en la batalla naval de Vélez Málaga a bordo del navío Futroyán. Un proyectil con trozos de madera le destroza la tibia y el peroné de la pierna izquierda, que pierde desde la rodilla. Por este hecho de armas es ascendido al alférez de bajel de alto bordo y se le ofrece ser asistente de cámara en la corte de Felipe V, un puesto cómodo realmente en la corte junto al rey, pero él lo rechaza, quería ser marino a toda costa.
Como dato curioso, la flota enemiga llevaba embarcado a otro joven cadete que supo de la valentía de este joven. Ese cadete se llamaba Edward Vernon, era su oponente. Era 5 años mayor que Lezo, iba embarcado en el Shrewsbury, navío insignia de Rooke. El destino de los enfrentaría una y otra vez. Luego, Lezo participaría en el aprovisionamiento a la sitiada Peñíscola y en 1707 participa en la defensa de la fortaleza de Santa Catalina de Tolón en Francia. Tras un bombardeo, sufre en la muralla, hay un salta en esquirla y una esquirla de piedra impacta en su ojo izquierdo y pierde la visión del mismo. En 1714, 7 años después, ayudando a Barcelona antes de que cambiara de bando, recibe un disparo de mosquete en la axila derecha. Pierde la movilidad del brazo, pero puede mover la mano. De esta manera, con solo 25 años, tenemos al joven Blas de Lezo, tuerto, manco y cojo, que había defendido Barcelona y que luego, pues como sabemos actualmente por los separatistas, le acusan de que fue el que bombardeó Barcelona. Luego partirá para América, contrayendo matrimonio en 1725, para regresar a Cádiz en 1730 como jefe de las escuadras del Mediterráneo. 3 años más tarde, en 1733, en Orán, en las costas africanas de Berbería, contrae fiebres tifoideas, sufre hemorragias, cefaleas, fiebre alta y náuseas, así como una delgadez extrema. De vuelta a América, como jefe del apostadero de Cartagena de Indias, en 1741 participaría en varias ocasiones en su defensa, porque no atacó Vernon una vez, atacó varias veces. Recibe heridas en la mano y en el muslo izquierdo por metralla de proyectiles y sufre una grave infección. Y en ese mismo año, a causa de esa grave infección, tras ser victorioso en la defensa de Cartagena, esa infección de peste, gracias y por culpa de la gran cantidad de cadáveres ingleses muertos en combate, insepultos y que flotaban en la bahía, también contrajo fiebre amarilla. Todo ello le provocó la muerte. Fíjate que efectivamente parece ser que fue por unas astillas, ¿no?, en la mano, que se infectaron de manera brutal y le produjo la muerte meses después. Claro. ¿Hubo algún aviso al ataque previo, José Antonio? Pues sí, aquí no fue, aunque se quería atacar por sorpresa, puesto que las naves inglesas partieron de Inglaterra antes de la declaración de guerra, realmente no fue un ataque sorpresa en la Cartagena. A Vernon le pudo la impaciencia y la imprudencia, sazonada con alguna dosis de arrogancia. Previo a la declaración de guerra, se empezaron a reunir en Jamaica fuerzas de mucha consideración para hostilizar sucesivamente Portobelo, Chagres y La Habana, pero manteniendo la vista en Cartagena, para capturarla a toda costa y asestar con ello un golpe de gracia al Imperio Español. El primer ataque, los dos primeros, fueron a La Guaira en 1739 y a La Habana también en ese mismo año. Vernon, tras haber fracasado en la captura de los buques del Azogue de Pizarro, que se movían desde América y la península ibérica y viceversa, no pudo cortar esa corriente logística, entonces él se dirigió hacia el Caribe. El capitán Francisco Saucedo, que era el comandante de la fortaleza de La Guaira, movilizó sus tropas con rapidez y diligencia, a pesar de que aquello era un ataque por sorpresa, y obligó a los navíos británicos a retirarse. Debemos recordar que este ataque se produjo el 22 de octubre, momento en que la guerra no había sido declarada todavía. Lo mismo ocurrió en La Habana. Desde ahí se fue a La Habana, y al mismo tiempo que Waterhouse atacaba La Guaira, el comodoro Brown hizo lo propio en La Habana. Allí, un héroe, el gobernador, don Francisco Güemes Orcasita, el conde de Revillagigedo, que luego sería virrey de Nueva España, envió tropas en todos los puntos donde se presumía un posible asalto. Capturó soldados británicos y ofrecieron importante información sobre los propósitos. Luego vendría el ataque a Portobelo, que efectivamente se perdió. Era una ciudad que estaba débilmente defendida, una población pequeñita. El motivo de atacar Portobelo era porque anualmente se celebraba una feria muy importante y había una gran acumulación de dinero. Se había hecho la feria en 1738, pero realmente ante la sospecha de este posible ataque, allí no se encontró ni un solo peso de plata. Los ingleses pensaban que iban a encontrar allí aproximadamente, calculaban 12 millones de pesos. Lógicamente no fueron llevados a Portobelo y fueron de regreso al Perú. La noticia de la victoria de Vernon, a pesar de eso, pues hizo correr ríos de tinta, la alegría, el alborozo durante varios meses, y en honor a esta victoria se nombró una calle en Londres en recuerdo de aquel evento, Portobelo Road. Se hicieron medallas incluso conmemorativas. Vernon fue recibido como un héroe a su llegada a la metrópoli, y en una cena de honor que le dio Jorge II se tocó por primera vez el himno real británico. Yo me cabe la pregunta, ¿merecía tanto júbilo por la victoria conseguida? La verdad es que no tuvo ningún beneficio
económico. Luego vendría Cartagena de Indias, que no fue atacada una vez. Primero se atacó entre el 13 y el 20 de marzo de 1740. Hubo un intento de desembarco, mandó 400 soldados que atacaron el castillo de Santa Cruz, uno de tantas fortificaciones que daban seguridad a Cartagena, pero fueron derrotados. Y la mayoría de los ingleses fueron hechos prisioneros. De ahí se fueron al castillo de San Lorenzo, el Real de Chagre, y fue atacado entre el 22 y el 24 de marzo de ese mismo año, 1740. Muy cerca de Portobelo, pues se encontraba esto justamente en la desembocadura del río Chagre, la fortaleza de San Lorenzo. La importancia que tenía para los británicos no era otra que ser base de algún guardacostas y puerto de embarque de tesoros. Allí cayeron solamente 2 balandres. Después de este punto, la euforia sigue y entonces se dirigen a Cartagena de nuevo, el 3 de mayo de 1740. Ya cantaba mucho la gallina, había una vez, otra vez, pues casi 2 meses después del primer ataque a Cartagena, la escuadra británica, reforzada en buques y hombres, pues regresa de nuevo para realizar un nuevo intento. En esta ocasión contaba Vernon con 13 buques de guerra y una bombarda. Allí le estaba esperando Blas de Lezo y consigue de nuevo ahuyentarlo a los británicos mediante el fuego de los cañones. Lo que queda claro es que si las intenciones de Vernon en estos 2 ataques a Cartagena de Indias no era la de asestar un duro golpe a los españoles, lo único que consiguió pues fue ponerlos sobre aviso, que fue lo que ocurrió. Oye, José Luis José Antonio, perdón, el plan estratégico de los ingleses, ¿cuál era? Pues mira, aunque la guerra no había comenzado oficialmente, el almirantazgo británico discutía una serie de planes a seguir. En la guerra por el control del comercio americano, el escenario sería principalmente el Caribe, y para destruir o hacerse con el control de América, sería necesario que Gran Bretaña dominara el istmo de Panamá, dividiendo en 2 la América española, con el previo corte de las comunicaciones navales de España con sus territorios americanos, atacando las costas españoles y los convoyes de regreso a España. 2 meses y 19 días antes de la declaración formal de guerra, el 23 de octubre de 1739, Inglaterra, haciendo gala de un instinto previsor y en el desarrollo de sus aspiraciones de predominio en el Atlántico y sus objetivos políticos en el continente americano, ya había dispuesto la salida de Vernon del puerto de Portsmouth. Lo que ocurre que los espías españoles funcionaban y el embajador Giraldino mandó información a España diciendo qué es lo que estaba ocurriendo. Mandó hacia el Caribe con una debida anticipación porque lo que querían era encontrar factor sorpresa. Y salió el 4 de agosto de 1739 al mando de una escuadra de 6 navíos de guerra, con la finalidad de conquistar y arrasar La Habana, La Guaira, Portobelo y Cartagena de Indias, cosa que no lograron. El hecho pretendía una acción de ataque por sorpresa, ya que, como hemos dicho, la escuadra partió 2 meses y 19 días antes de que el rey Jorge II declarara la guerra a Felipe V el 23 de octubre. La intención final era penetrar por Cartagena en el río Sinú para alcanzar la vieja aspiración británica de cortar el istmo centroamericano, partiendo así la unidad territorial y la política de los virreinatos españoles, y lograr la otra gran aspiración, que era introducir sus armas en el Perú, emporio de grandes riquezas, asestando de esta manera el golpe definitivo, el golpe de gracia al Imperio Español. Este plan se complementaba con una acción naval que acabamos de citar, la del Comodoro Anson, por el Pacífico, y al intento de cortar las corrientes comerciales de España con sus provincias americanas, atacando puertos españoles, así como los galeones que llegaban a las costas peninsulares. Realmente ese era el plan, no era como se dice, que eran simplemente unas acciones de hostigamiento desordenadas. No, aquello era un plan estratégico que era haber acabado en 1741 con el Imperio Español. Lo que ocurre que como perdieron, luego se silenció por completo. Oye, ¿cuál fue el lugar y la fecha exacta de la batalla que hoy nos ocupa? Sí, pues mira, Cartagena de Indias se extiende en ese pequeño islote que hemos mencionado, Calamarí, de cara al mar Caribe, y a su espalda tiene dos radas, una rada grande, una rada más pequeña, y ya junto al pequeño puerto, lo que se llama la Bahía de las Ánimas, todo rodeado de caños, de zonas pantanosas, y los combates se llevaron a cabo en la península, que está un poquito más al sur, que es la península de Tierrabomba, que cerraba por lo que se llama el Boca Chica, la entrada por la que tienen que entrar las naves enemigas. Entonces, bueno, ahí fue el primer combate en tierra, se hizo en Tierrabomba. Y luego, después de entrar en la bahía, cuando ya se quería victorioso Vernon, buscó un lugar en el cual desembarcar, pasó de la bahía grande a la bahía más pequeña y tenía enfrente la isla de Manga. Y a través de la isla de Manga penetró con las fuerzas terrestres para atacar el castillo de San Felipe y mediante estratagemas, pues tratar de allí y desde allí atacar Cartagena de Indias. Lo que ocurre es que hubo un sitio que duró exactamente 2 meses, desde el 13 de marzo hasta el 20 de mayo de 1641, o sea que era
fue algo bastante importante. Ellos, los españoles, tuvieron a través de un espía en Jamaica un conocimiento con un plan detallado de qué se pretendía hacer. En principio los ingleses lo que querían era desembarcar un poco más al norte en un gran playón que hay en dirección hacia la Boquilla, que es una especie de entrada de mar que entra hacia una laguna, que es la laguna de Tesca, y desembarcar ahí las primeras fuerzas inglesas, mientras que otras fuerzas bombardearían Cartagena, y esas fuerzas de infantería penetrar por ese playón y directamente a Cartagena de Indias. Lo que ocurre que es un playón que está completamente desprotegido, y las fuerzas hubieran caído. La idea era entrar por tierra, envolver al otro lado de todas las lagunas y llegar hasta un lugar llamado Pasacaballos. Y una vez cortado todo posible acción y protección hacia el interior del continente, pues quedarían fuerzas inglesas de retaguardia y las fuerzas navales por el mar. Y desde ahí, pues intentar machacar la ciudad. Lo que ocurre, pues que los planes luego no salieron como pretendían. José Antonio, ¿cuáles fueron las fuerzas enfrentadas para entender la magnitud de lo que nos estás contando y cuántas fueron las fuerzas por un lado y por otro lado? Sí, pues mira, como venimos diciendo, fue un combate por el control comercial del Caribe, en la Guerra del Asiento o Guerra de Oreja de Yankees, 1739-1748. En las fuerzas españolas, los más conocidos son pues el teniente general Blas de Lezo y luego el virrey Sebastián de Eslada. Y como sabemos, hubo bastante confrontación y enfrentamiento personal entre ambos. El coronel ingeniero Carlos Desnó, el defensor de San Luis de Bocachica, y con el número de personas, el total de los españoles oscilaba entre 3.000 y 4.000 hombres, no más. De ellos 1.100 soldados de infantería, 400 infantes de marina, 600 marineros, 300 milicianos y 600 indios flecheros, amigos, y 6 barcos en línea, exclusivamente 6 barcos. Y luego, pues esos regimientos de infantería española eran el Regimiento Aragón, España, Toledo, Lisboa, Navarra y el Fijo de la Plaza y la unidad de milicianos de la ciudad. Esos regimientos no estaban al completo, puesto que después del viaje de incorporación, bastantes soldados habían fallecido. Por parte inglesa tenemos al conocidísimo almirante Vernon y al teniente general Wentworth, que no era inicialmente, como comentaremos más adelante, el que iba a mandar las fuerzas terrestres. Ahí estaba también el coronel Washington, hermano del presidente, y tenían aproximadamente entre 27.000 y 30.000 hombres, o sea, españoles 4.000, ingleses 30.000, casi 1 a 10. De ellos 12.000 soldados de infantería, infantes de marina y milicianos. Había 15.000, casi 15.500 marineros. Había 29 barcos de línea, 22 fragatas y 135 transportes, ni nada más ni nada menos. Por parte española hubo 800 muertos, 1.200 heridos, 6 barcos hundidos, 395 cañones, 5 fuertes y 3 baterías de tierra destruidos. Y por parte inglesa habría 6.000 muertos, 7.500 heridos, 1.500 cañones, 50 barcos, de ellos 6 hundidos, 17 gravísimamente dañados, 4 fragatas y 27 transportes hundidos. En definitiva, un desastre económico y militar que fue minimizado y tratado de ocultar por todos los medios. Bueno, si te parece, José Antonio, vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos porque estamos enganchadísimos hoy a la figura de Blas de Lezo y sobre todo a su heroica defensa de Cartagena de Indias. No se mueva nadie, volvemos de inmediato, un minutín. José Antonio Crespo, francés, hablando sobre la figura de Blas de Lezo y la heroica defensa de Cartagena de Indias. Nos habíamos quedado en cuántas eran las fuerzas enfrentadas, ¿no? Sí. Y ahora, José Antonio, si me permites, sí. sí nos gustaría saber cuánto dura todo y detállanos, por favor, un poco cómo fueron esos eternos días de asedio. Pues mira, el enfrentamiento duró nada más y nada menos que 2 meses y 7 días. La defensa se planteó como una guerra de desgaste en profundidad, eso fue el gran acierto español, una guerra de desgaste en profundidad, atacando y retirándose los españoles, esperando la guerra de guerrillas, acciones nocturnas, para que se fueran desgastando, cansando, y esperando que con el tiempo la falta de higiene, el calor y las lluvias, como se ocurrió, y las enfermedades ayudasen a la derrota. Una primera fase tenemos el ataque y defensa y pérdida del castillo de San Luis de Bocachica. Como los ingleses se acercaron hacia ese punto inicial, que era la Boquilla, y vieron que no podían entrar por ahí, siguieron navegando, pasan al lado de Cartagena de Indias. Había primero una boca de entrada, que es Boca Grande, se encontraba cegada en aquel momento para impedir la entrada de barcos, de hecho había habido un naufragio de unos galeones portugueses anteriormente, y la fuerza siguió navegando, encontrándose con la zona que se ha convertido, que es como una especie de islote grande, que es Tierra Bomba. Tierra Bomba cerraba junto con Punta Abanicos, a un lado y a otro,
Boca Chica. En Boca Chica era donde se ejercía la defensa con el castillo de San Luis. Esa defensa del castillo de San Luis se llevó a cabo entre el 20 de marzo y el 5 de abril. Había primero una continuación después de que cayó, porque finalmente, bueno, pues en las fuerzas que hubo allí, mediante avances y rechaces, no se había hecho lo que había propuesto Lezo, que era una serie de baterías que había en la costa y que cubrían al castillo de San Luis, pues no se despejó de vegetación, con lo cual se permitió que los ingleses al desembarcar pudieran hacer obras y finalmente, pues hasta machacar hasta que cayó San Luis de Boca Chica. Allí se quedó frenado durante ese periodo de tiempo del 20 de marzo al 5 de abril el castillo de San Luis, y luego ya cuando entraron en la bahía de Cartagena, se buscó un lugar donde desembarcar para atacar el punto fuerte, que era el castillo de San Felipe de Barajas o San Lázaro, que se llevó a cabo entre el 7 y el 20 de abril. Y luego vendría la gran reacción española y la derrota sin precedentes de Vernon. Pues bien, después de entrar en la bahía, los ingleses intentaron tomar el castillo de San Felipe, pero desde allí lo que querían era atacar Cartagena, pero serían derrotados por completo justamente en el último combate que se llevó a cabo el 20 de mayo. Y el almirante Vernon, al quedarse sin alimentos y al retirarse abandonando armas y cañones, se quedaron los españoles, pues él tuvo que ordenar la retirada. Los británicos empezaron a caer al suelo súbitamente, totalmente abatidos, y murieron en poco tiempo sin que les diera ninguna bala. Fue la enfermedad la que acabó con ellos, aparte de los contraataques. Las guerrillas se envalentonaron por todas partes, e incluso el virrey y Lezo tuvieron serias dificultades en contener a los arrojados, a los locos, que querían hacer salidas por sorpresa, por iniciativa propia, desde el castillo de San Felipe o desde la ciudad fortificada. Se dice, según los relatos, cada barco y soldado español hizo frente y derrotó a 10 ingleses. El resultado es tan increíble que el propio Lezo, pecando de humildad y de sencillez, atribuyó la victoria a la misericordia de Dios. El caso es que las bajas fueron muy graves. En términos relativos, los atacantes habían perdido un 15% de su fuerza y los defensores un 20%. Pero pese a esta relativa ventaja local, el efecto fue mucho peor para el visitante. Oye, José Antonio, Sí. ¿dudaron en algún momento los ingleses de su victoria, de que esta iba a ser fácil y Sí. que su victoria estaba más que asegurada? Pues sí, la verdad que Vernon estaba en lo que creía que era todo cuestión de echarle barcos y echarle personal al asunto. Lo que ocurre que no era cuestión de eso, era cuestión de algo más. Él incluso, pues como sabemos, ya tenía preparadas monedas conmemorativas, celebrando que iba a ganar, igual que las monedas que se hicieron en Portobelo, y cuando entró en la bahía dijo, bueno, esto es pan comido, mandó un barco de Inglaterra anunciando su victoria. Luego tendrían que retirar todas las monedas, pues fueron derrotados. En fin, esas medallas británicas pues se han encontrado, llegado hasta nuestros días, bastantes de ellas. Algunas de ellas se encuentran en el Museo Naval de Madrid, donde pueden ser admiradas, y en ellas pues incluso pues aparece, se presenta a un Blas de Lezo de rodillas, con sus dos piernas, con sus dos brazos y sin el parche en el ojo, para que no pareciera que Vernon había derrotado a un tullido. Y en otras está de pie, dándole su espada, pero vamos, con frases alegóricas a esa gran victoria. Claro, tras de conocerse la dimensión tan brutal de la catástrofe británica, pues se trataron de ocultar los hechos desde el primer momento, haciendo que Cartagena de Indias fuera considerado por los historiadores como un simple episodio de mala suerte por los estragos de las epidemias. Afortunadamente, pues algunas de estas monedas han podido llegar hasta la actualidad y se conoce mejor la repercusión y consecuencias de esta batalla. Lo cierto es que Jorge II dio orden taxativa de retirar todas las monedas y se prohibió hablar y escribir sobre Cartagena de Indias. De hecho, si se va a cualquier archivo, a Kew o a Escocia, a los archivos británicos, no encontraremos ninguna caja, legajo, cajón dedicado a Cartagena de Indias. Para indagar sobre los participantes, pues hay que ver pues órdenes de pago, listas de embarque de barcos hacia América, y tratar de ver esas flotas que fueron en dos andanadas hacia América, pues tratar de ver qué unidades, qué regimientos fueron, porque si no, no encontraremos absolutamente nada. Todo aquello fue silenciado y Cartagena de Indias no existió. ¿Cuál fue el resultado que había ocurrido si los españoles no hubieran salido victoriosos de esta batalla? Pues mira, España mantuvo el poder en el Caribe y el control del comercio, pues si hubiera sido derrotado en aquel brutal envite, se habría roto el contacto entre los virreinatos y se habría atacado desde allí al Perú y no a España, desmoronándose con ello el imperio. Y por supuesto, desde Colombia hacia el Perú, hoy día pues no se hablaría español sin inglés.
Los británicos trataron de tomar San Agustín en la Florida, también La Guaira, Puerto Cabello en Venezuela y finalmente Guantánamo. Y La Habana, todo aquello pues para tratar de, estoy hablando después de fracasar en Cartagena, porque querían por lo menos llevarse algún triunfo para casa, pero en todos esos puntos fracasaron y fueron derrotados. Si se hubiese perdido Cartagena, Nueva Granada y el Perú habrían caído para la hispanidad, y desde luego la independencia de los Estados Unidos había tenido que esperar. Cartagena lo que trajo consigo fue el hundimiento naval británico que, añadido a la victoria de Gálvez en Pensacola en 1781 y el bloqueo español en el Caribe, reafirmaron el Acta de Independencia norteamericana de 1776. Tras la batalla de Yorktown ese mismo año, de 1781, a lo que pudieron llegar refuerzos, no pudieron llegar refuerzos gracias a la acción española, a la acción del bloqueo español. Aquello conduciría a la paz de París de 1783 y definitivamente los Estados Unidos alcanzarían su libertad, su independencia, gracias a la ayuda española. José Antonio, ¿y qué nos puede decir de las personalidades de los personajes enfrentados, sus disputas, sus desencuentros con sus jefes naturales y de quién en definitiva fue la victoria, la gran victoria de Cartagena de Indias? Pues mira, en el bando español sabemos que hubo profundos pugnas y diferencias entre Lezo y el virrey Eslava, pero vamos, no fue muy diferente a lo que ocurrió en el bando inglés. Lezo tenía bastantes diferencias, y de hecho quedan reflejadas en el diario de Blas de Lezo, y en el campo británico entre Vernon y Wentworth la verdad que también hubo grandes diferencias. Vernon, tenemos que recordar que estuvo destinado ya en el Caribe, conocía el Caribe, estuvo en Jamaica en 1720 y tuvo ya un encuentro con algún barco español, con Nuestra Señora del Montserrat, que iba mandada por Antonio Serrano, que hay un cuadro precioso en el Museo Naval, cerca de las Bermudas. Aquí también salió escaldado Vernon, fue un hecho silenciado también en su hoja de servicios, pues se libró gracias a la mala mar de ser capturado. Vernon también tuvo algún otro fracaso en su intento de ataque a Cuba, mantuvo un enfrentamiento frontal a lo largo del combate de Cartagena con su jefe de fuerzas terrestres, que era el general Wentworth. Quizá este hombre pues no tuvo una anterior experiencia de combate, pero lo que gritaban los soldados ingleses frente al castillo de San Felipe cuando eran rechazados era que había que colgar a Vernon del palo mayor. El llamado a mandar las fuerzas terrestres en el ataque a Cartagena era el general Charles Cathcart. Este hombre era un hombre de gran experiencia, fue nombrado general en jefe de las fuerzas para América y falleció nada más llegar al Caribe, el 20 de diciembre de 1740. Y este hombre tenía una gran experiencia de combate, era soldado desde los 17 años de edad, y sería enterrado en la isla Dominica. El siguiente en el grado del mando, desgraciadamente, era el coronel Alexander Spotswood. Es un coronel que había sido coronel del regimiento americano tras su organización. Era un militar de un gran prestigio, que había sido ayudante de Melbourne y que había perseguido al conocido pirata Barba Negra en el Caribe, siendo un experto conocedor del escenario caribeño. Esto es muy importante. Siendo el responsable de la organización de la leva para la campaña de Cartagena. Este hombre estaba llevado a ser el segundo de Cathcart. Lo que ocurre que, para dirigir las operaciones en tierra, lo que ocurre que le sobrevino la muerte el 6 de junio de 1740. Murió en Annápolis, y esto permitió e hizo que la responsabilidad del mando terrestre recayera sobre los hombros de Wentworth. El brigadier Thomas Wentworth asumió el mando de las fuerzas terrestres tras la muerte de los generales Cathcart y Spotswood, y era un veterano especialista, pero en entrenamiento y en transporte de soldados, aunque sin experiencia en combate. En aquel tiempo era muy normal que para hacer carrera política miembros de la alta nobleza eran enrolados como entretenidos a través de sus redes clientelares en puestos sin responsabilidad directa en terceros y cuartos puestos, para tener con ello una visión de conjunto de las operaciones y aprender, llegado el caso, a asumir algún riesgo personal que les permitiese ser recompensados. El caso de Thomas Wentworth es que no se esperaba de él que una participación directa en el combate, bastando con su experiencia logística, pero le llegó la responsabilidad de combate y tras la muerte de Spotswood tuvo que tomarlo sin haber tenido ninguna experiencia previa de guerra en primera línea. Lamentablemente, entre los españoles pues ocurrió algo parecido. Pues el informe de Eslava silenció totalmente la acción de Lezo tras la batalla. Finalmente, tras su muerte, incluso su cuerpo se perdió y hoy está en camino de ser localizado. La situación en el bando contrario pues fue muy distinta, porque Vernon, cuando falleció, a pesar de haber sido cesado, fue enterrado en Westminster, y en su epitafio pues encontramos una frase muy ambigua, pero que dice: y en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza naval pudo llevarle la victoria.
Lezo fue recomendado, fue reconocido y recomendado, pero muy posteriormente, porque las envidias que tenía el virrey, pues la verdad pues que no lograba afrontarlas y murió enfermo tras la victoria. Sería su hijo el que recibiría el título de reconocimiento, el de Marqués de Oviedo, recibiendo en su persona los méritos de su padre, su hijo Blas de Lezo y Pacheco. Lo recibió de manos de Carlos III, el título de Marqués de Oviedo, el 21 de febrero de 1762, en recuerdo de la valentía de su padre en la defensa de Cartagena. En cuanto a la victoria, pues realmente fue una victoria netamente española. No se puede plantear como un hecho naval o como un hecho terrestre, sino es una combinación de medios navales y terrestres. Por eso no debemos de olvidar las unidades fijas de guarnición, sobre todo los regimientos de infantería española, Aragón, España, Toledo, Lisboa y Navarra, y de infantería de marina, por supuesto, y de marinería. Fíjate cómo se escribe la historia, que Sí. la figura de Blas de Lezo, claro, a través de Eslava quedó desdibujada, ¿no? Sí. Y no, en su momento no se le ha reconocido. Y yo creo que hasta fecha reciente, Sí, gracias, sí. por ejemplo, a tu trabajo, al de Pablo Victoria, al de otros grandes historiadores. No, y a las asociaciones. Y a las asociaciones fundamentales. Monumento a Blas de Blas de Lezo y la Lezo, sí. asociación, lo que es actualmente la Fundación Blas de Lezo. Esas son asociaciones que han luchado muchísimo. Oye, y José Antonio, ¿qué conclusiones crees que podemos sacar de todo lo que hoy nos has contado? Pues mira, yo fíjate, le voy a copiar las conclusiones a dos niños. Mira, hace poco unos niños de un colegio de 12, 13 años contactaron conmigo porque querían hacer un trabajo en el cole sobre el Blas de Lezo. Tienen que hacer 13 diapositivas y yo les facilité la información para que prepararan su PowerPoint, que me dejaron asustado con cómo lo prepararon más rápido que yo, por supuesto, y dos niñas en concreto fueron los encargados de hacer las conclusiones, y esas conclusiones yo las asumo totalmente y las copio. Ellas pusieron: la conclusión más importante es que a pesar de todas las dificultades que tengamos en la vida, si ponemos todo por nuestra parte, y podemos lograr nuestros objetivos, aunque sean muy difíciles. Lo importante es la constancia y la perseverancia y mantener la voluntad de alcanzar el éxito en lo que nos propongamos. Esto lo dijeron dos niñas y yo, a pie juntillas, lo afirmo. Y bueno, pues para terminar, pues subrayar la importancia de la victoria española en esta defensa de Cartagena de Indias de 1741, que como hemos dicho, se complementa con la batalla de Pensacola de 1781, entre otras, gracias a las que los Estados Unidos mantienen una deuda de gratitud con España. Y de considerarse líderes de la lucha contra el colonialismo, se debería exigir una posición proactiva frente al Reino Unido, que se mantiene, como sabemos todos, y tenemos que recordarlo, en Gibraltar, ese territorio de la inacabada provincia de Cádiz. No es un territorio británico, es la provincia de Cádiz inacabada, y que se mantiene pese a las resoluciones de Naciones Unidas y a la posición débil y no unitaria ni permanente en el tiempo de los sucesivos gobiernos españoles, caracterizados pues por una política exterior errática, titubeante y carente de firmeza frente a ese nido de corrupción que es Gibraltar, recrecido con tierra española. Fíjate, José Antonio, has dicho una cosa muy importante. Quizás desde que hubo esa victoria diplomática en España en los años 60, sí, nuestro sucesivo ministro de Asuntos Exteriores han replegado velas, ¿no? Totalmente. Nos hemos echado atrás después de esa victoria, es como si nos hubiese dado vértigo y no la hemos aceptado, sí, nuestra propia victoria, sí, ¿no? No, es una pena, o sea, se aclaró clarísimo lo que habían hecho desde el Tratado de Utrecht, que han ido recreciendo, incluso con permiso, que hay una epidemia, hay que hacer un poquito el terreno, y hasta que al final han ido y encima han estado comprando con la corrupción de comerciantes españoles, comprando tierras, rocas, con la cual han ido creciendo el territorio. Entonces eso había que cortarlo de raíz, y eso hay que ser firme simplemente, no hay que entrar para esto no hace falta una guerra, pero sí hay que ser firme, y sobre todo que gobierne quien gobierne, hay que mantener una línea de actuación que sea permanente en el tiempo, cuyo objetivo es recuperar ese trozo de la provincia inacabada de Cádiz. Y además me gusta esa definición, ¿no? Ese trozo de la provincia inacabada de Cádiz. José Antonio, para terminar, ¿se le ha hecho justicia a Blas de Lezo o todavía seguimos en deuda con él? Yo creo que sí. La justicia estará completa, yo creo, cuando se encuentren sus restos. Sabe más o menos el templo donde fue enterrado, y pasa es que luego ha habido obras, ha habido cambios, y bueno, sería una gran suerte. Yo creo que sería bueno si se encontrara pues hacer un mausoleo como merece, en condiciones, en la ciudad de Cartagena de Indias, y que ahí tanto Colombia como España le pudieran rendir un homenaje eterno. Fíjate, yo he estado en alguna que otra ocasión en Cartagena de Indias y efectivamente todo el mundo conocía a Blas de Lezo
cuando aquí, excepto en determinados ambientes, sea un gran desconocido. Sí, ¿no? sí, eso ocurre como iremos tratando poco a poco en sucesivos programas, pues hay muchos españoles que son más conocidos y reconocidos fuera de España, en lugares recónditos en el Pacífico o en lugares que ni se conocen en España, porque ya la geografía ni se estudia, y que en España, por supuesto, son olvidados, o de vez en cuando dicen, sí, este vasco, este catalán, este aragonés, coño, este español, que había nacido de fuera, entonces, este español, que había una visión de conjunto de España, y actuaban en nombre de España, no iban como provincianos por el mundo, eran españoles que se movían por el mundo. José Antonio, ¿qué tipo de personajes vamos a estar tratando en las próximas semanas? Pues vamos a ir abriendo boca, porque me lo preguntan muchos oyentes. Sí, pues vamos a retornar ya al territorio norteamericano otra vez. Muy bien. Muy bien, con personajes que efectivamente, por desgracia, están siendo grandes olvidados por la importancia que ha tenido España en la construcción de ese país, en la exploración y en toda la toponimia vemos qué es lo que hicieron los españoles en aquel territorio. Pues José Antonio, te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente a todos vosotros. Y la próxima semana aquí en Españoles Olvidados, en Radio Ya, en un nuevo episodio junto con José Antonio, que es por francés. Un abrazo muy fuerte, José Antonio. Igualmente, un placer. Y gracias, como siempre. Hasta luego. Adiós.